Por eso se prohibió la Biblia etíope. ¿Por qué todos tenemos una Biblia de 66 libros en lugar de otras como la Biblia etíope? La Biblia es un libro de historia, pero es diferente a cualquier otro libro de historia disponible en cualquier biblioteca pública. La historia de la Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con el fin del mundo. Ningún otro libro de historia se ha publicado que cubra una gama tan amplia de eventos en el planeta Tierra, en parte porque nadie estuvo presente al principio para presenciarlo y documentarlo, y por lo tanto nadie puede escribir el comienzo de nuestro mundo con autoridad. Primera parte. La historia de la Biblia etíope. La Biblia etíope ha intrigado a muchos debido a su contenido único y su rica historia. A diferencia de otros cánones bíblicos, la Biblia etíope contiene 88 libros. Esto incluye el libro de Enoc, el libro de los jubileos y varios otros textos. Esta versión de la Biblia incluye rollos antiguos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, algunos de los cuales nunca se han visto en otro lugar. Un aspecto fascinante es que Etiopía ha sido una nación cristiana desde el siglo IV, mucho antes de que el cristianismo se extendiera a muchas otras partes del mundo. Los registros históricos muestran que Etiopía acogió a refugiados cristianos que huían de la persecución, otros reinos e imperios. Este histórico abrazo del cristianismo demuestra las profundas raíces de la fe en la cultura etíope. En el siglo V, la Biblia fue traducida al Gesed, la antigua lengua grúrgica de Etiopía. Este fue un hito significativo, ya que hizo que las escrituras fueran accesibles al pueblo etíope en su propio idioma. Esto permitió a los fieles interactuar directamente con la palabra de Dios, fomentando una cultura cristiana profunda y vibrante. ¿Por qué se prohibió la Biblia etíope? La formación de la Biblia tal como la conocemos hoy fue un proceso complejo que involucró muchas decisiones sobre qué textos incluir. Los primeros líderes de la Iglesia se reunieron en concilios, como el Concilio de N en el año 325 después de Cristo y el primer Concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo, para determinar la Biblia oficial. Decidieron que un libro era escritura si había sido escrito por uno de los seguidores de Jesús o por alguien que lo vio enseñar, y si tenía sentido en el contexto del resto de la Biblia. Este proceso llevó a la exclusión de muchos textos, incluidos los que se encuentran en la Biblia etíope. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la instrucción, para la convicción del pecado, para la corrección del error y para la restauración. Obediencia para ser entrenado en justicia, aprendiendo a vivir en conformidad a la voluntad de Dios, tanto en público como en privado, comportándose honorablemente con integridad personal y valentía moral para que el hombre de Dios sea completo y competente, equipado y completamente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16-1. 17 a principios del siglo XVII, durante el reinado del rey Jacobo. Primero hubo una revisión significativa de la Biblia. El rey encargó una nueva traducción para resolver las diferencias religiosas y fortalecer su autoridad. Esta traducción, conocida como la Biblia del rey Jacobo, se convirtió en una de las versiones más accesibles debido a los avances en la imprenta. Vale la pena señalar que la Biblia del rey Jacobo, al igual que versiones anteriores como la Vulgata, excluyó algunos libros que estaban incluidos en la Biblia etíope. Una razón de la oscuridad de la Biblia etíope es su idioma. Está escrita en Gesed, un antiguo idioma etíope, lo que la hace inaccesible para los no hablantes. La falta de traducciones ha limitado aún más su alcance. Además, las prácticas y tradiciones únicas de la Iglesia Ortodoxa etíope han contribuido a su relativo aislamiento de otras denominaciones cristianas. Contenido de los libros de la Biblia etíope de Enoc. Los libros de Enoc
especialmente el primero, se consideran canónicos en la Biblia etíope y contienen extensas narraciones sobre ángeles, demonios y los orígenes del pecado. Por ejemplo, el primero de Enoc proporciona un relato detallado de la caída de los ángeles y su interacción con la humanidad. El libro de Enoc es una de varias obras pseudoepigráficas falsamente atribuidas, cuya supuesta autoría no está fundamentada. Publicaciones que afirman haber sido escritas por Enoc en los versículos 14 y 15. El libro bíblico de Judas incluye una cita del libro de Enoc. Esta profecía se origina en el libro del primero de Enoc. El hecho de que cite con autoridad una obra que no se considera parte del canon plantea algunos problemas aparentes. Judas 14:15. Fue acerca de estas personas que Enoc, en la séptima generación desde Adán, profetizó cuando dijo: «Mirad, el Señor vino con miríadas de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos por todas las obras impías que han hecho en un mundo de pecados». Camino impío y de todas las cosas duras y crueles que los pecadores impíos han dicho contra él esto. Sin embargo, no prueba que el libro de Enoc sea divinamente inspirado o que deba incluirse en el canon de escritos sagrados conocido como la Biblia. No es la única cita en la Biblia que se toma prestada de una fuente que no es parte de la Biblia en sí misma. La cita de Jude es solo un ejemplo. Incluso si el apóstol Pablo hace una mención pasajera de las obras de Epiménides en Tito 1:12. Esto no implica que debamos dar a los escritos ningún peso de autoridad adicional al que ya poseen. La pregunta precisa: ¿es importante para nosotros tratar el libro de Enoc y otras obras que son comparables a él, de la misma manera que abordamos otros textos que se consideran apócrifos? Si decides leer estos libros, debes tener en cuenta que no son la palabra autorizada de Dios, que es divinamente inspirada y escrita por Dios mismo. No hay otro libro, excepto la Biblia, que pueda afirmar ser la palabra divinamente inspirada y autorizada de Dios. ¿Quién exactamente es este personaje de Enoc? De todos modos, hay 4 hombres diferentes en la Biblia llamados Enoc. Sin embargo, cabe señalar que solo la Nueva Versión Internacional da el nombre Hanec, mientras que otras traducciones usan el nombre Enoc. Hanuk, en hebreo, se traduce como Enoc, Génesis 4, 1, 17 y CH 5, 18. Algunas traducciones usan una ortografía diferente, como HNCC o HNOC. El primer Enoc fue hijo de Caín, el segundo Enoc fue hijo de Jared, el tercer Enoc fue hijo de Madián, el cuarto Enoc fue hijo de Rubén. Dios puede demostrar su enorme poder a través de nosotros de maneras asombrosas. Sin embargo, la pregunta esencial que solo debemos responder es: ¿soy verdaderamente leal y comprometido con Dios de la misma manera que Él está comprometido conmigo? La Biblia retrata a varias personas cuyas respuestas al amor de Dios por ellos fueron de sincero agradecimiento, devoción inquebrantable e intenso celo. Debido a esto, hubo muchas muestras maravillosas de su enorme mente a través de ellos. Enoc, una de las maneras en que crecemos en el reino es presionar por encuentros directos con Dios a través de su palabra y a través del ministerio del Espíritu Santo, pero otra manera es: siga atentamente y aprenda de aquellos que han pasado por delante, ya sea históricamente o actualmente vivos. Enoc es una figura notable en la Biblia según nuestro conocimiento bíblico. Su hijo Matusalén fue registrado como el hombre vivo más anciano. Judas afirma que Enoc profetizó sobre la ira del Señor sobre el pueblo en un futuro cercano. Enoc vivió en los días de Noé, cuando había una corrupción moral generalizada. Era conocido por caminar con Dios y profetizar sobre el juicio inminente, una profecía que no fue registrada en la Biblia.
Esto se encuentra en Génesis, capítulos 522 y 24. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios en una época en la que la mayoría de sus contemporáneos simplemente fueron registrados por su nacimiento y descendencia. Enoc se destaca como un hombre que caminó con Dios en los libros de historia. Enoc fue presentado como otros, pero a pesar del hecho de que no vivió tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Según la Biblia, tenía una relación cercana con Dios, y cuando llegó el momento de que partiera de este mundo, Dios simplemente lo llevó sin las etapas tradicionales de la muerte. Su explicación es concisa, pero lleno de peso y sustancia. Esto se traduce en algo sobre su relación con Dios siendo completamente pura. Su vida ha proporcionado un modelo para tantas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para la audiencia de uno solo. Él nos imparte este conocimiento de una manera sutil, sabiendo que si buscamos una profunda comunión y compañerismo con Dios, con todo nuestro corazón, tendremos un nuevo encuentro con Dios como resultado de nuestros esfuerzos. El caso de Enoc fue el primer rapto que se documentó porque Dios simplemente se lo llevó. Es posible que la comunión alcanzara un nivel tan alto que la presencia de Dios simplemente lo envolvió y se lo llevó. Hebreos 11, 5-6 por la fe. Enoc fue llevado de manera que no vio la muerte y no fue hallado porque Dios se lo había llevado. Porque antes de ser llevado, tuvo este testimonio de que agradó a Dios y Enoc tenía una relación con Dios. ¿Por qué importa la historia bíblica de Enoc? Podemos ver paralelismos en la historia de Enoc con una historia de Apocalipsis aún por venir en un mundo malvado. Estamos llamados a ser justos y a caminar en fe con Dios. Es necesario para nosotros. Usemos nuestro juicio para distinguir entre lo que es verdadero y lo que no lo es. Sin embargo, así como los apóstoles se inspiraron en pensadores y poetas no religiosos, nosotros también podemos extraer de otras obras literarias pepitas de revelación divina. Debemos considerar el libro de Enoc y libros similares de la misma manera que otros escritos apócrifos. Algo de lo que dicen los apócrifos es verdadero y preciso, pero mucho es falso e históricamente inexacto. Al leer estos libros, debemos considerarlos documentos históricos interesantes pero falibles y no como la palabra inspirada y autorizada de Dios. La Biblia etíope también contiene jubileos. El libro de los jubileos, también conocido como Pequeño Génesis, reescribe gran parte del contenido del libro del Génesis con detalles e interpretaciones adicionales. Los jubileos proporcionan un relato más elaborado de la historia de la creación, las vidas de los patriarcas y el establecimiento de las leyes y costumbres judías. Este libro ofrece perspectivas particularmente sobre la naturaleza del pecado y el papel de los ángeles en la historia humana. Habla de lo importante que es. Se trata de respetar el día del sábado y utiliza un calendario basado en el sol, que es diferente del calendario judío basado en la luna. Divide el tiempo en jubileos, que son grupos de 49 años, e intenta hacer coincidir las historias bíblicas con su propia línea de tiempo. El libro de Mebane es otro texto único que se encuentra en la Biblia etíope. A diferencia de los Macabes que se encuentran en las Biblias católicas y ortodoxas, el libro de Mebane proporciona narrativas históricas y teológicas distintas. Estos libros resaltan las luchas y los triunfos del pueblo judío, ofreciendo valiosas lecciones y reflexiones sobre la fe y la perseverancia. Esta colección, que consta de 3 libros, profundiza en los desafíos que enfrentaron los israelitas bajo la dominación extranjera, enfatizando la importancia de defender la ley y el poder de la intervención divina. Los protagonistas de estas narrativas, aunque menos conocidos, encarnan la resiliencia y la fe inquebrantable a pesar del sufrimiento. Otros escritos en la Biblia etíope. La Biblia etíope tiene más escritos como la Ascensión de Isaías y el Apocalipsis de Pedro.
Estos escritos dan una visión más profunda de lo que creían los primeros cristianos, especialmente sobre el fin de los tiempos, haciendo que las visiones religiosas de los cristianos etíopes sean más diversas y detalladas. También la colección Libros como Jubileos y Enoch hacen que la colección etíope de textos sagrados sea diferente de otras. Estos libros hablan sobre el universo, los ángeles y lo que sucede al final del mundo, dando una visión especial del mundo espiritual y lo que sucede con las almas. ¿Por qué estos libros importan y qué significan para nosotros? Comparación del canon de la Biblia etíope con otros cánones cristianos. El canon de la Biblia etíope se destaca cuando se compara con otros cánones cristianos como los cánones protestante, católico y ortodoxo oriental. Canon católico. El canon católico tiene 73 libros, que es más que la Biblia protestante porque tiene libros adicionales conocidos como libros canónicos dudo. Estos libros adicionales ofrecen un importante conocimiento histórico y religioso. Sin embargo, la Biblia católica no tiene los libros especiales que están en la Biblia etíope. El término apócrifos significa libros ocultos en griego. Estos son escritos judíos del período del Segundo Templo, aproximadamente entre los siglos XIII y III a.C., que no fueron incluidos en el canon judío. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan se llaman evangelios canónicos porque la iglesia primitiva los reconoció como registros precisos, autorizados e inspirados. La vida y las enseñanzas de Jesús. Aparte de estos 4 evangelios, muchas otras obras afirman documentar palabras y acciones adicionales de Jesús. Sin embargo, estas obras no se consideran autorizadas, inspiradas, y a menudo no proporcionan registros precisos de la vida y las enseñanzas de Jesús. La iglesia primitiva consideraba muchos de los evangelios apócrifos como útiles, pero no inspirados. Ninguno de los católicos romanos, ortodoxos, orientales o protestantes aceptan ninguno de los evangelios apócrifos como autorizados o inspirados. Varios evangelios apócrifos se han perdido en la historia, pero se referencian en otros escritos cristianos primitivos y se habrían considerado útiles, aunque no inspirados. Los rollos del Mar Muerto. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947 renovó el interés académico en los apócrifos y los pseudoepígrafos. Estos rollos incluían partes de más de 700 manuscritos judíos antiguos, muchos escritos en hebreo, arameo y griego. Los rollos proporcionaron evidencia crucial para datar estos escritos con precisión y comprender su contexto. Entre los rollos del Mar Muerto había manuscritos del libro de Enoch Ben y otros textos pseudoepigráficos. Estos descubrimientos afirman la antigüedad y la importancia de estas obras que ofrecen una visión de la vida religiosa del período del Segundo Templo. El estudio de los apócrifos y los libros de texto es esencial para comprender el desarrollo del judaísmo y el cristianismo. La Biblia etíope, con su inclusión de los apócrifos y los libros de texto, ofrece una perspectiva más amplia sobre los textos religiosos antiguos que no se consideran la palabra inspirada de Dios. Estos escritos, aunque no forman parte del canon bíblico principal, son invaluables para las perspectivas históricas, teológicas y culturales. Las páginas de la Biblia ofrecen más que simples enseñanzas sagradas. Son historias tejidas con los vibrantes hilos de diferentes culturas, tierras y pueblos, a menudo pasados por alto. La importante presencia de los africanos y su impacto duradero en la narrativa bíblica es notable. Abraham en Egipto,
Han pasado muchas generaciones desde la época de Adán y Eva en el Edén. Entre sus descendientes estaba Abraham, un hombre de fe inquebrantable, pero la vida, con sus giros impredecibles, trajo una grave hambruna a Canaán, lo que obligó a Abraham a buscar sustento en otras tierras. Y hubo una hambruna en la tierra, y Abraham descendió a Egipto para residir allí, pues la hambruna era doloroso en la tierra. Génesis 12:10. José, de la esclavitud a la salvación. Otra figura significativa cuya vida se entrelazó profundamente con Egipto fue José, bisnieto de Abraham. Su historia es de traición y redención. Dotado de sueños que contenían visiones proféticas, los talentos de José fueron malinterpretados y, por celos, sus hermanos lo vendieron como esclavo. Moisés y el Éxodo. La historia de Moisés y el Éxodo es una narración central en la Biblia. Muestra la liberación de los israelitas de las manos de sus opresores egipcios y su viaje a la tierra prometida. Dado que Egipto se encuentra en África, la historia también proporciona una visión intrigante de la representación bíblica de los africanos. Etiopía y los cushitas en la Biblia. A lo largo de la Biblia, las tierras de Etiopía, a menudo denominadas Cush, y su gente, los cushitas, se mencionan varias veces, lo que indica la importancia de esta antigua civilización en la historia bíblica. La reina de Etiopía visita al rey Salomón. El rey Salomón reinó después de la muerte del rey David. Tras la muerte del rey David, el pueblo de Israel comenzó a realizar sacrificios en los lugares altos. Prácticas paganas aprendidas de sus vecinos cananeos que violaban la ley mosaica. Salomón se convirtió en lo que llamaríamos un hombre del Renacimiento como resultado de la bendición de Dios. No había tema en el que no poseyera una sabiduría inigualable. Fue autor de proverbios, compositor de canciones e incluso botánico y zoólogo. Era típico de los reyes enviar emisarios a Salomón. Sin embargo, esta reina vino personalmente para confirmar las palabras que había escuchado. Anteriormente aprendimos que la fama de Salomón se había extendido ampliamente. La historia de la reina de Saba ejemplifica este punto. También demuestra que Dios estaba bendiciendo a los pueblos del mundo a través de su pueblo, tal como le había prometido a Abraham. La reina de Saba visitó la corte de Salomón. Era de un reino árabe en lo que ahora es Yemen. Su país estaba a unos 1.200 kilómetros de Jerusalén. La reina vino a ver a Salomón debido a su fama asociada con el nombre del Señor, que muy probablemente era una referencia a la sabiduría que el Señor le había otorgado. Vino para ponerlo a prueba con acertijos para ver si sus habilidades estaban a la altura de su reputación. Reyes 10. 1. Cuando la reina de Saba oyó hablar de la fama de Salomón y su relación con el Señor, vino a poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles. Ella misma no era precisamente una persona que se dejara impresionar fácilmente, trayendo un gran séquito con regalos caros y exóticos. Primero, Reyes 10. 2. Llegó a Jerusalén con una gran caravana de camellos que llevaban especias, grandes cantidades de oro y piedras preciosas. Se acercó a Salomón y le habló de todo lo que tenía en mente, pero la sabiduría y la riqueza de Salomón estaban mucho más allá de su comprensión. La dejaron sin aliento cuando escuchó sus explicaciones y vio su glorioso reino. Primero, Reyes 10. 3:5. Salomón respondió a todas sus preguntas. Nada era demasiado difícil para que el rey se lo explicara. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y el palacio que había construido, la comida en su mesa, los asientos de sus funcionarios, los sirvientes que lo atendían con sus túnicas, sus coperos y los holocaustos que hacía en el templo del Señor, quedó abrumada.
La reina visitante admitió que no había creído los informes sobre Salomón que había oído, pero ella había visto por sí misma que él era auténtico. Luego agradeció al Señor por poner a Salomón en el trono por el bien de Israel. 1 Reyes 10, 6 a 8. Ella le dijo al rey: el informe que escuché en mi país acerca de tus logros y tu sabiduría es cierto, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. De hecho, ni siquiera la mitad de lo que me dijeron. En sabiduría y riqueza, has superado con creces el informe que escuché. Cuán feliz debe ser tu pueblo, cuán felices deben ser tus funcionarios que continuamente están ante ti y escuchan tu sabiduría. Ella también colmó a Salomón de regalos, y él parece haber correspondido. 1 Reyes 10, 9 a 13. Alabado sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y te ha puesto en el trono de Israel. Por el amor eterno del Señor por Israel, te ha hecho rey para mantener la justicia y la rectitud. Ella le dio al rey 120 talentos de oro, grandes cantidades de especias y piedras preciosas. Nunca más se trajeron tantas especias como las que la reina de Saba le dio al rey Salomón. Los barcos de Hiram trajeron oro de Ophir, y de allí trajo grandes cargamentos de madera de Elwood y piedras preciosas. El rey usó la madera de Elwood para hacer soportes para el templo del Señor y para el palacio real, y para hacer arpas y liras para los músicos. No se ha importado ni visto tanta madera de Elwood desde ese día. El rey Salomón le dio a la reina de Saba todo lo que deseaba y pedía, además de lo que le había dado de su generosidad real. Luego, ella partió y regresó con su séquito a su propio país. Una perspectiva interesante sobre la reina de Saba es que no tomaba a las personas por su propio valor, ya fuera en base a sus informes personales o a la reputación que habían mantenido de otras personas. En otras palabras, quería ver los resultados por sí misma. Otra cosa interesante que demostró la reina de Saba fue que no compartió ninguno de sus regalos con Salomón, ni intentó establecer una relación más cercana con él hasta que estuvo satisfecha de que los merecía. Más tarde, Jesús mencionó a la reina de Saba, también llamada la reina del sur, en su condena de los escribas y fariseos. Mateo 12, 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y condénala porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría del hombre PS, y como algo más grande que Salomón está aquí. Estaba dispuesta a viajar cientos de millas para escuchar la sabiduría de Salomón, pero mientras el Hijo de Dios superaba con creces a Salomón en sabiduría y gloria, los líderes religiosos judíos solo se burlaron de él. Según Jesús, en el juicio final, la reina de Sil los señalará con el dedo en condenación. No tendrán excusa por haber rechazado al Mesías. En el Nuevo Testamento también vemos la influencia de Etiopía. El etíope Únic, un converso cristiano primitivo, Felipe, un evangelista cristiano primitivo, fue instruido por un ángel para viajar al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. En el camino se encontró con un etíope Únic, que era un funcionario importante a cargo del tesoro de la reina etíope. El Únic estaba leyendo en voz alta del libro de Isaías. Desconcertado por nuestro pasaje en particular, Felipe se acercó a él y le preguntó si entendía lo que estaba leyendo. El Únic respondió: ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Hechos 8, 31. Felipe explicó entonces el pasaje, revelando cómo señalaba a Jesús. Mientras viajaban, se encontraron con algunos agua, y el Únic expresó su deseo de ser bautizado. Mira, aquí hay agua. ¿Qué puede interponerse en el camino de mi bautismo? Hechos 8. 36. Felipe lo bautizó, y cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor de repente se llevó a Felipe,
Pero sin embargo, Felipe apareció en Aotus y viajó predicando el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, Hechos 8:39. El único, lleno de gozo, continuó su viaje convirtiéndose en uno de los primeros conversos cristianos registrados de África. Entonces, ¿por qué se omitieron algunos libros y mientras que algunos permanecen? ¿Cómo se escribió la Biblia? La Biblia es de vital importancia para la fe cristiana, ya que sirve como fuente de información sobre Dios, quién es y qué ha hecho por nosotros. Además, revela perspectivas sobre la humanidad, incluyendo nuestro carácter, historia y necesidades espirituales. Además, la Biblia describe el plan de salvación de Dios, ofreciendo perdón y renovación para la humanidad en su estado pecaminoso. También delinea los estándares de Dios de lo correcto y lo incorrecto, y comunica su voluntad para sus creaciones. Como la fe cristiana está arraigada en la esperanza para el futuro, la Biblia es indispensable para guiar nuestro camino hacia la eternidad. La importancia de la Biblia y sus revelaciones no puede ser exagerada. La Biblia es un libro inusual, único e incomparable. Fue escrita por unos 40 autores humanos durante un período de 1500 años, comenzando con Moisés en el siglo XV a.C. La Biblia fue escrita en dos idiomas principales, hebreo y griego, con algunas porciones del Antiguo Testamento en arameo. El diverso grupo de autores provenía de diversos ámbitos de la vida, incluyendo a Moisés, Josué y profetas renombrados como Samuel, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Esto hace de la Biblia una obra verdaderamente excepcional e incomparable. Los autores de la Biblia provenían de diversos orígenes. Por ejemplo, hubo autores como David, quien comenzó como pastor, pero luego se convirtió en rey de Israel. Como rey, David escribió muchos de los salmos, proporcionando un rico trasfondo poético para las verdades bíblicas. Otros escritores fueron agricultores, guerreros o pescadores. A pesar de sus orígenes, todos contribuyeron a la Biblia. La Biblia en sí es única. Contiene una amplia gama de contenido, incluyendo leyes morales y políticas, historia, poesía, profecía y cartas. Y sin embargo, mantiene la continuidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La revelación en la fe cristiana, la unidad de la Biblia y su diversidad, se atribuyen a la obra del Espíritu Santo más que a autores humanos. La dificultad de producir un libro como la Biblia es evidente al considerar que fue escrita por 40 autores diferentes a lo largo de 1500 años. Incluso con acceso a toda la literatura del mundo, sería imposible crear una segunda Biblia idéntica a la original. La Biblia es vista como una producción sobrenatural distinta de otras obras. Presenta una representación consistente de Dios y del mundo. Si bien algunos de los escritores pueden haber tenido acceso a otros manuscritos que contienen información histórica, la Biblia no es simplemente una copia de esos libros. En cambio, el autor seleccionó e incluyó lo que creía verdadero, lo que resultó en un relato nuevo, único y autorizado de la verdad de Dios. La Biblia es un libro sobrenatural. Sería imposible explicar el origen de la Biblia por cualquier otro medio que no sea señalar que afirma ser un libro sobrenatural, guiado por el Espíritu Santo y respalda sus afirmaciones con los hechos presentados. El contenido de la Biblia indica que es de origen sobrenatural porque contiene revelaciones más allá del conocimiento humano. También proporciona la perspectiva de Dios sobre la actividad humana, historia que solo puede conocerse a través de la revelación divina. La Biblia no solo es sobrenatural en su origen, sino también en su verdad. Trata temas como la salvación, el perdón, la justicia, la restauración espiritual y la esperanza de la eternidad. El alcance de la revelación se extiende desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, lo que obviamente requiere revelación divina. Oremos. Padre Celestial, Señor, oramos por claridad. Abre nuestras mentes y corazones para recibir tu verdad.
Oramos para que tus palabras continúen siendo la luz que nos guía en nuestra vida, iluminando nuestro camino a través de la oscuridad, tal como lo prometiste en el Salmo 119, versículo 105. Que tu sabiduría y enseñanza divinas brillen intensamente, guiándonos en cada paso que damos. Ayúdanos a recordar siempre que en momentos de incertidumbre podemos encontrar dirección y claridad a través de tus sagradas palabras. Fortalece nuestra fe y nuestros corazones para que podamos seguir tus caminos con confianza y paz. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén.